Siempre hemos vivido en una sociedad llena de violencia. Una de las más conocidas es la violencia de género, que es un tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, el cual se basa en crear un problema mental a la persona que está siendo agredida sobre su orientación sexual. Las causas es producto de la asignación de roles de género de desigualdad, valor social en función al sexo configurado, creando así un sistema de dominación y sometimiento. Y si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los ámbitos dentro de la violencia de género, podemos encontrar los siguientes tipos de violencia: violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia económica y violencia social. Las consecuencias pueden variar dependiendo de cuánto haya sufrido la víctima. Algunas de las consecuencias son lesiones graves, embarazos no deseados, problemas de la salud mental, miedos, baja autoestima y, en el peor de los casos, el homicidio. Por eso nuestro objetivo es informar sobre los tipos de violencia que existen y sus causas a todos los seres vivos que son víctimas de agresiones, dar orientación para buscar ayuda y saber las terribles consecuencias que origina este tema. Y este será la clave que nos ayudará a encontrar la solución. Total, solo es curiosidad. Sí. No quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira el cambio. Total, solo es cambiarse. ¿Sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Metodologías. Durante todo este tiempo, cada una de las profesoras nos inculcaban información súper valiosa sobre la violencia. Esto lo hacían a través de actividades realizadas en clase, donde nosotros podíamos dar nuestra opinión y plasmar nuestro conocimiento acerca del tema. A continuación, encontraremos todas las metodologías empleadas para conocer y tratar el tema de la violencia. Cada una de estas, de una u otra manera, nos ayudó y nos facilitó el entendimiento de este tema, que en un comienzo conocíamos poco, pero gracias a estas, nuestro aprendizaje creció. Y hoy, lo que nos enseñaron las profesoras, podemos ponerlo en práctica e inculcárselo a las demás personas. Realizamos algunas actividades para ir aprendiendo más sobre las violencias y cómo van pasando de generación en generación, y aún así no se detienen estas violencias. En alguna de las rutinas de pensamiento nos ponemos a reflexionar sobre la violencia y cómo puede afectar a la persona que es agredida. En las lluvias de ideas podemos sacar soluciones para detener esta violencia que nos impide crecer como sociedad. Los mapas mentales nos ayudan a sacar lo más importante de esta violencia y cómo podemos salir de estas violencias que cada día nos afectan más en nuestro diario vivir. Ahora les invitamos a observar una pequeña historia sobre la violencia de género. Una experiencia antes del 14 de febrero. Érase una vez, en un pueblo muy lejano, una hermosa chica llamada Yulexi. Ella vivía sola con su padre, pero él era muy avaricioso y obligó a su hija a casarse con un viejo millonario llamado Fernando. Él nunca la quiso ni la valoró, siempre la golpeaba y la insultaba, no la dejaba salir a ningún lado. Y aunque el padre se daba cuenta del maltrato que sufría su hija, nunca se preocupó del bienestar de ella y solo le decía que era un inservible y que no sabía nada. Pero, a pesar de todo, Yulexi trataba de buscar la paz antes de armar un problema con la policía. En sus momentos libres se ponía a escribir y soñaba con crear su propio libro. Pero entonces
Fernando se dio cuenta del libro que ella estaba creando y decidió cortar y quemar cada una de las hojas frente a ella. Llorando, Yulexi salió corriendo de su casa. Era un 13 de febrero en el cual ella huyó de ese lugar. Gritando y llorando, llegó a un bar y se puso a tomar. Y ya pasada de copas y medio cojeando, llegó hasta su casa. Fernando, muy enojado, se ponía a golpear a Yulexi, pero ella decide acabar con esta tortura, sacó valor y golpeó a Fernando. Y se echó otra vez a correr, pero Fernando, poseído por la ira, también la perseguía. Pero entonces Yulexi se desmayó y Fernando aprovechó el momento para golpearla y dejarla casi media muerta, y se la llevó arrastrando hasta la casa. Al día siguiente llegó la policía y se llevaron a Fernando a la cárcel. Yulexi, sin comprender lo que estaba pasando, fue y le preguntó al policía, y él le dijo: dale gracias a la señora de allá, porque ella nos llamó y nos dijo que había sido golpeada fuertemente. Yulexi, sorprendida, se puso a llorar de la emoción de que ya no iba a ser golpeada nunca más. La señora se llamaba Juana, la de la tienda, quien ayudó a Yulexi no solo a salir de esa terrible relación que llevaba con Fernando, sino que también además le buscó el mejor psicólogo del pueblo para que le ayudara a salir adelante y pudiera vencer cada uno de esos traumas y miedos que le había dejado esa violencia. Al final Yulexi se convirtió en una gran escritora y creó su propio libro que la llevó a la fama. Estaba siendo buscada para viajar por todo el mundo y mostrar su maravilla de libro. Un 14 de febrero dio el gran estreno de este. Agradeciendo a doña Juana por toda la ayuda que recibió de parte de ella. Mi mensaje es romper el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. No te quedes de brazos cruzados. Actúa. En conclusión, después de todo lo visto y aprendido, queremos preguntarte: ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué sigues gritando? ¿Por qué sigues callando? Debemos aprender a decir no a la violencia, no quedarnos callados, alzar nuestra voz, porque el silencio es la peor arma contra nosotros y la mejor para el violador. Si queremos acabar de una vez por todas con la violencia, debemos darnos cuenta que lo que hace esa persona está mal. Recomendaciones. La violencia no soluciona nuestros problemas. Si llegas a sufrir de violencia o alguna persona de tu entorno, no calles. Erradicar la violencia es trabajo de todos. La violencia solo trae más violencia. Para detener la violencia, debemos identificar las actitudes violentas que se presentan a nuestro alrededor. La violencia debe parar ya. En caso de conocer de una persona que esté siendo afectada por la violencia, es necesario que brindemos nuestra ayuda. Se debe concientizar a la población sobre la violencia. No podemos permitir que más personas sufran las consecuencias e incluso mueran a causa de la violencia. Mensaje. La violencia como hecho histórico aparece con la misma naturaleza. La violencia como hecho biológico nace con los seres vivos y la lucha por la supervivencia. La violencia como hecho humano nace con el hombre. Muchas personas suelen pensar que detectar la violencia no es importante, que si nos golpean, gritan o insultan es porque nos aman o nos quieren corregir. Pero no es así. Hoy en día, la violencia es un problema muy habitual en la sociedad. Lo vivimos o lo visualizamos en nuestros hogares, escuelas o en el trabajo, en nuestro barrio o medios de comunicación. No importa dónde sea o cómo sea, cualquier tipo de violencia causa muchos daños, lastima a muchas personas y debe ser erradicada de una vez por todas. Hoy fue él o ella, mañana puede ser tú
o yo, tu familia, tus amigos, tus vecinos o incluso un desconocido. Está en nuestras manos hacer todo lo posible para que el sufrimiento de millones de personas acabe de una vez por todas. No queremos que nadie más sufra por un problema que debería estar erradicado desde hace mucho tiempo. Desde hoy haremos todo lo posible para que termine este problema mundial. Nadie merece ser golpeado, nadie merece ser insultado, nadie merece ser abusado y mucho menos nadie merece ser callado. Con tu ayuda y con la mía haremos de este un mundo donde la violencia quede en el recuerdo. La violencia no es fuerza, sino debilidad. Nunca podrá crear cosa alguna, solamente la destruirá. Benedetto Croce. Creado por Hanna Santos, Jason Alcibar y Doménica Rivas. Y las profesoras presentes en este proyecto son la licenciada Nancy Ávila, licenciada Alexandra Parrales y licenciada Janek Bachay.